Hola mis queridos alumnos, ¿cómo están? Muy buena hora en este momento en el cual podemos volver a encontrarnos ustedes y yo desde mi lugar para poder bendecirlos con toda bendición. Bienvenidos a una nueva clase del Centro de Formación Bíblica. Es para mí un privilegio poder tomar contacto con cada uno de ustedes. Como les digo siempre, tome su Biblia, tome un anotador y tome un balígrafo. Ya para esta altura usted tiene su manual sobre la primera epístola, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Usted ya tiene ese manual. Yo quiero presentarte esta materia, quiero hablarte sobre esta materia y algunas cosas que quiero que podamos anotar. Aparte de lo que usted tiene en el manual de entrenamiento que usted tiene, yo lo tengo aquí adelante mío. Así que bienvenidos a una nueva, fuerte y poderosa materia como es la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Yo a este material lo llamé de esta manera: consejos de un padre a un joven ministro. Consejos de un padre a un joven ministro. ¿Por qué razón uno encara las cosas de esta manera cuando se mete a hablar con respecto a lo que es la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo? Hay muchas cosas que yo quiero compartirte, así que por favor, listos para tomar nota de muchas de las cosas que te voy a soltar. Es muy interesante ver que la carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y junto con esta, la epístola a Tito, son las únicas cartas que Pablo manda de manera personalizada. Todas las otras fueron cartas enviadas a la iglesia. Por ejemplo, la carta a los Efesios fue para la iglesia en Éfeso. La carta a Filipenses, escrita de la prisión, fue una carta para la iglesia de Filipos. Lo mismo con Colosenses. La carta a los Colosenses fue una carta enviada a la iglesia. Pero en el caso de Timoteo, es la carta particular que Pablo le escribe a Timoteo, su hijo en la fe. Por eso uno le llama de esta manera, usted lo habrá visto en el manual. Yo le pongo consejos de un padre a un joven ministro. Cuando uno aborda esto, lo aborda desde ese lugar. Son consejos ministeriales. ¿Por qué hacer de primera de Timoteo una carta exclusiva? Por una sola razón. Es impresionante lo que Pablo, ya como en su vejez, cómo él lo imparte a un joven ministro. Direcciona su pensamiento, su ministerio, su conducta personal. Cada consejo está revestido de un poder y de una autoridad tremenda. Entonces, qué bueno que es poder ver esta carta de primera a Corintios. Yo quiero que usted pueda ver algo conmigo. Algo pasó en la vida del apóstol Pablo con Timoteo entre la primera carta que le escribe y la segunda carta que le escribe. Yo quiero comenzar por aquí y quiero soltárselo para que usted vea por qué razón yo le llamo a esta carta consejo de un padre a un joven ministro o a un hijo espiritual en el ministerio. ¿Por qué lo llamamos de esa manera? Quiero que usted pueda ver esto conmigo y ya nos metemos de lleno en la materia primera a Timoteo. Usted va a ver en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 1, que es donde comienza el tratamiento, que Pablo se dirige a Timoteo de una manera. Cuando usted vea la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, si Dios lo permite, la vamos a ver en algún momento, usted se va a dar cuenta que entre la primera carta a Timoteo y la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, algunas cosas pasaron en el medio. Hubo más de muchos años. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo es la última carta que Pablo le escribe, de todas las cartas que le escribió. La última carta antes de morir se la envió a su hijo Timoteo. Ahora, ¿qué pasó en la vida del apóstol Pablo y en su relación paternal con Timoteo entre la primera vez que le escribe y la segunda vez que le escribe? Y esto es lo que yo quiero que usted pueda ver conmigo para poder arrancar el tratamiento de estas cosas. Algo pasó entre Pablo y Timoteo. La primera ocasión en la que le escribe y en la segunda ocasión en la que le vuelve a escribir. Mire estos detalles. Primera Timoteo capítulo 1, verso 1.
Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Tome nota de esto que uno se encuentra y que comienza a ver. Así arranca la carta. Y él escribe y dice esto: Pablo, apóstol de Jesucristo. Estoy viendo otra versión aquí. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Y él declara ahí una frase importante, la frase que suelta. Es una frase que a nosotros nos llama la atención. No se encuentra con esto: a Timoteo. Y él le declara a Timoteo, y nota este detalle: verdadero hijo en la fe. Marque eso ahí en su Biblia si usted puede. Pablo arranca el tratamiento con Timoteo. Pablo arranca su trabajo con él. Pablo empieza a dar sus primeros pasos como padre espiritual de Timoteo. Y cuando él escribe esta primera carta, le escribe de esta manera: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Y se destaca esto: a Timoteo. Y él declara: verdadero hijo en la fe. Y le dice tres cosas a Timoteo: gracia, misericordia y paz. Que ya lo vamos a ver enseguida eso. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Así arranca él escribiéndole su primera carta. Pasaron años hasta la segunda carta de Pablo a Timoteo. Muchos años. Y al final de su carrera, él le vuelve a escribir de vuelta a Timoteo. El apóstol Pablo, ya a punto de morir en Roma, él le vuelve a escribir y manda su segunda carta a Timoteo. Y en esta ocasión se dirige a Timoteo de una manera distinta. Mire sus palabras. Segunda Timoteo, capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Y él dice a Timoteo, y en esta ocasión le dice: amado hijo. En su primera carta, en el capítulo 1, cuando empieza a hablar, él le dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Pero cuando él escribe en la segunda carta, le dice a Timoteo, amado hijo. ¿Por qué este cambio? Que en una ocasión él le habla y le dice verdadero hijo, y cuando le escribe en la segunda carta le dice amado hijo. ¿Por qué este Timoteo pasó de ser verdadero a ser amado? Ahí es donde uno encuentra la importancia de descubrir la profundidad de la relación paternal que Pablo tuvo para con Timoteo. Una relación de paternidad. Pablo fue para Timoteo un verdadero padre en la fe. Ahí es donde uno ve la dimensión que cobró esa relación. Al comienzo de la relación él le habla y le dice verdadero hijo en la fe. Pero cuando le escribe al final de sus días, él le dice a Timoteo, amado hijo. Qué bueno que en este tiempo, si somos hijos, seamos hijos amados de nuestros padres espirituales. Y si nos toca la responsabilidad de ser padres, que para todos aquellos a quienes les podamos ejercer una buena paternidad, podamos referirnos a ellos, no solamente como verdaderos hijos en la fe, sino también como hijos amados. Mire usted la importancia del trabajo que el apóstol Pablo hizo sobre la vida de Timoteo. Yo con esto quiero comenzar el desarrollo de mi materia. Te dije hace un ratito, fue las cartas que Pablo escribe personalizadas a una persona, tanto a Timoteo como a Tito. Todas las otras fueron dirigidas a una iglesia. Timoteo y Tito venían a ser representantes legales, por llamarlo de alguna manera, del apóstol Pablo. Tito fue dejado en Creta, Timoteo fue dejado en la iglesia en Éfeso. Ellos eran los representantes de Pablo, eran los emisarios de Pablo, eran mucho más que pastores, eran su equipo
No estamos hablando con alguien alguien hay que hacerlo, entonces lo ponemos a este para que lo haga. No, 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 no. Timoteo y Tito eran parte de su equipo cuando Pablo le está dando estos consejos, que yo le llamo allí en su libro Consejo de un padre a un joven ministro. Estamos hablando del trabajo paternal de Pablo. Esta carta fue junto con la de Tito, las únicas cartas personalizadas que mandó el apóstol Pablo. Ni siquiera contamos la carta a Filemón, porque esa es una carta que está dentro de la iglesia en Colosense. O sea, la consideramos como algo de la iglesia en Colosense. La única carta que el apóstol Pablo escribe personalizada fue a Timoteo y también a Tito. Mire la relación. Entonces, cuando uno habla de Timoteo, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de un emisario. Estamos hablando de alguien que tuvo una responsabilidad mayor a un trabajo pastoral. Él iba mucho más allá del trabajo pastoral. Era la mano derecha del apóstol Pablo en Éfeso. Era el representante, era el emisario del apóstol Pablo. Cuando usted mande a alguno de sus hijos ministeriales, o si usted es hijo ministerial de alguien, recuerde que cuando vaya a un lugar o tenga una tarea que hacer, usted es la cara visible de un ministerio. Esa era la responsabilidad que Timoteo tenía para con el apóstol Pablo. ¿Me está entendiendo lo que le digo, verdad? Pablo le encomienda una tremenda responsabilidad a Timoteo. Yo quiero que comience a notar algunas cosas. Ponga como título, por ejemplo, ¿por qué estudiar la primera carta a Timoteo? ¿Por qué nosotros en este nivel, segundo nivel, ya tercer año, por qué uno tiene que estudiar una carta como la primera carta a Timoteo? ¿Por qué tenemos que dedicarle tiempo a una carta tan importante como esta que Pablo le manda a Timoteo? Por algunas razones que son muy puntuales. Esto no está en su libro, yo necesito que usted pueda tomar nota de todo esto, por eso se lo imparto. ¿Por qué estudiar la primera carta a Timoteo? Yo te voy a enumerar algunas cosas ahí. Número 1, ¿por qué estudiar la primera carta a Timoteo? Porque arroja mucha luz, número 1, arroja mucha luz con respecto a los principios de administración de la iglesia local. ¿Por qué estudiar primera de Timoteo? Número 1, porque arroja mucha luz sobre cómo hay que administrar correctamente la iglesia, en la cual uno puede pastorear o en la cual uno puede ser miembro de un equipo o uno ser parte de una congregación local. ¿Por qué estudiar primera Timoteo? Porque nos trae mucha luz sobre la importancia de la administración en la iglesia local. ¿Cuál es el rol de los líderes? Habla Pablo a Timoteo, ¿cuál es el rol de los líderes? ¿Cuál es el rol de las mujeres? ¿Cuál es el rol de los pastores en su trato con la membresía? De todo esto el apóstol Pablo habla. Entonces, ¿por qué estudiar primera Timoteo? Número 1, porque tiene que ver con la importancia de tener luz con respecto a la administración de la iglesia local. Número 1. Número 2, ¿por qué estudiar primera Timoteo? Porque nos enseña la importancia de la sana doctrina. Nosotros tenemos que tener muy en alto el valor y el cuidado de la sana doctrina en nuestras iglesias. Entonces, por esa segunda razón, es importante estudiar primera Timoteo para poder guardar la sana doctrina en el seno de nuestras comunidades. Número 3, ¿por qué estudiar primera Timoteo? Porque se nos exige una vida consagrada para con el Señor. Por eso Pablo le habla como le habla a Timoteo. ¿Por qué razón estudiarla? Porque se nos exige a nosotros como ministros, como obreros, como colaboradores del reino de Dios, que tengamos una vida consagrada. Número 4, ¿por qué estudiar primera de Timoteo? Número 4, porque arroja una luz importante. Nos trae revelación sobre la importancia de los contenidos de la iglesia local. Una iglesia local tiene que manejarse correctamente en cuanto a su fe y en cuanto a sus contenidos. Uno no puede enseñar cualquier cosa, ni hablar cualquier cosa. La primera carta del apóstol Pablo a Timoteo nos trae luz sobre esas cosas, como la importancia
de estudiar los fundamentos de la fe, la práctica de la fe y hacerlo de manera correcta. Número 5, ¿por qué estudiar la primera carta a Timoteo? Porque se nos revela Pablo mismo en su ejemplo y en su ministerio para que nosotros podamos imitarlo. Está bueno que uno pueda imitar y tomar como punto de referencia los buenos ministerios con la buena educación, con la buena palabra y con una buena formación ética por sobre todas las cosas. O sea, ¿por qué estudiar primero a Timoteo? Porque uno ve el mismo ministerio del apóstol Pablo, que es el que está establecido y el que está funcionando. Número 6, ¿por qué uno tiene que estudiar primera de Timoteo? Número 6, porque es una valiosa fuente de información con respecto a cómo se manejaba la iglesia local en aquel tiempo. Uno puede ver de qué manera la iglesia local en el tiempo del apóstol Pedro, en el tiempo del apóstol Pablo, se manejaba. Y ahí es donde uno dice, y te voy a dar un dato más, número 7, anote esto. ¿Por qué estudiar primera Timoteo? Porque es Dios mismo hablando por medio de la boca del apóstol Pablo. Es Dios mismo dándole consejos, estableciendo principios sobre un hombre que era un ministro, pero que aún así él era joven en su ministerio. Él estaba a punto de comenzar una tarea enorme en el servicio para Dios, y él era joven, y por lo tanto el apóstol Pablo lo agarra y le transmite un caudal enorme de conocimiento. ¿Se acuerda de Timoteo, verdad? Timoteo era oriundo de la ciudad de Listra. Timoteo era hijo de una madre piadosa, de una abuela piadosa, pero su padre era griego, por lo tanto su padre jamás en ningún momento le podía llegar a haber vertido algún tipo de información con respecto a la fe cristiana. No hubiera podido bajo ningún punto de vista, por la sencilla razón de que era un hombre griego. Entonces la Biblia menciona, en gran cantidad menciona a la madre y menciona a la abuela. No menciona a su padre. Solamente en un par de ocasiones menciona que era hijo de un padre griego. Él era de la iglesia de Listra, era de la congregación de Listra, ahí donde Pablo había llegado en una ocasión a predicar el evangelio. Fue Pablo el que toma la vida de Timoteo y lo potencia. Fue Pablo el que establece su llamado, establece un propósito. Fue Pablo el que descubre todo el potencial de Dios que había en la vida de este joven que se llamaba Timoteo. Fue Pablo el que descubre todo esto. Cuando Pablo vuelve en su segundo viaje misionero, a partir de ahí, él lo elige a Timoteo. Y a partir de ahí, Timoteo descubre todo su potencial en Dios y comienza a caminar con el apóstol Pablo. Mientras tanto, él había estado, por llamarlo de alguna manera, en un primer nivel. Ese primer nivel era el nivel que tenía que ver con la formación de su madre, la formación de su abuela, que era una buena formación, le habían enseñado los principios de la fe. Pero cuando se cruza con Pablo, Pablo lo dimensiona, Pablo lo potencia, Pablo lo entrena, Pablo lo lanza al ministerio. El apóstol Pablo fue el detonante de Timoteo para poder ser lanzado a la obra de la manera en que Timoteo fue lanzado. Era un hombre joven, por lo tanto él tenía que aprender todas estas cosas. Timoteo para Pablo fue más que un pastor, fue un amigo, fue un compañero de milicia, fue un hijo espiritual. Un hijo espiritual, no fue cualquier cosa, fue un colaborador muy estrecho en la vida del apóstol Pablo. Ese fue Timoteo. Timoteo ministró con Pablo en Berea, ministró con Pablo en Atenas, ministró con Pablo en Corinto. Pablo lo pone a Timoteo al frente del pastorado de la obra en Éfeso. Usted lee la carta a los Efesios y vos ves el contenido que Pablo escribe en la carta a los Efesios. Timoteo era el pastor de la iglesia en Éfeso. Mirá vos a qué nivel él se desempeñó en su primer encarcelamiento, el primer encarcelamiento de Pablo. Timoteo estuvo ahí, fue el que lo acompañó. Entonces frecuentemente, usted va a ver en las epístolas, vos vas a ver que frecuentemente el apóstol Pablo lo menciona a Timoteo.
lo menciona en varias de las epístolas, haciendo mención a su acompañamiento, a su trabajo, al espacio que él le brindaba a Pablo como compañero de milicia. O sea, cuando uno habla de Timoteo, no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de un ministro muy cercano al apóstol Pablo, alguien que fue un hijo espiritual directamente al lado de Pablo. Y por eso es tan importante ver la primera carta a Timoteo. Si vos me preguntaras a mí, pastor, ¿cuál es el tema? Si yo tuviera que nombrar un tema, ponga como título esto, tema central de primera Timoteo. ¿Cuál es el tema central? ¿En torno a qué gira todo el contenido de primera Timoteo? Yo te lo llamo de esta manera: consejos prácticos a un joven ministro. Consejos prácticos de un padre a un hijo espiritual. Consejos prácticos a un joven ministro, con el fin de que este ministro sepa cómo conducirse en la obra de Dios. Ahí es donde uno se encuentra el punto principal de la primera carta a Timoteo, los consejos de un padre sabio, de un viejo sabio en el ministerio para aconsejar a su hijo. Por eso es tan importante poder estudiar la carta a primera Timoteo. Primera Timoteo es una epístola que tiene 6 capítulos. Yo te voy a hablar en este primer video de un par de ellos y luego vamos a seguir avanzando. Pero primera Timoteo tiene 6 capítulos. Si usted va a ver luego en su libro, en su manual, yo arranco hablándoles ahí en la primera página nomás, con respecto a los contenidos de cada uno de los capítulos. No se olvide que primera Timoteo es un manual de entrenamiento impresionante para formar un ministro en la obra de Dios. Usted me dice, yo tengo que entrenar un equipo de líderes, yo tengo que entrenar un equipo de ministros. ¿A dónde voy, pastor? Vaya a primera Timoteo. No hay cosa más explícita, más certera y más práctica que lo que Pablo le vierte a Timoteo. Entonces, usted tiene 6 capítulos ahí en primera Timoteo. Si quiere se los doy de otra manera como usted lo tiene escrito en el libro. En el capítulo 1, el apóstol Pablo lo exhorta a Timoteo con el objetivo de que él pueda hacerle frente decisivamente a ciertos maestros que había en la iglesia que estaban enseñando falsa doctrina. Tenga cuidado, nosotros cada cosa que le enseñamos, le damos textos bíblicos, le damos la referencia, le decimos a dónde está. Usted tiene que chequear todo lo que nosotros le enseñamos. Uno lo hace con toda libertad. Sabemos lo que cargamos, sabemos lo que hacemos hace años. Pero usted tiene toda la libertad de hacerlo. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en el primer capítulo de su epístola. Y es una demanda para que él confronte a los falsos maestros que estaban enseñando principios de fe que no eran los correctos. Entonces Pablo tenía que demandarle a Timoteo que hiciera frente a todo esto. Eran un grupo de blasfemos, por decirlo de alguna manera. Entonces Pablo le demanda en su primer capítulo a Timoteo que pueda confrontar a los falsos maestros y corregir el error que había en aquel lugar. Yo luego te hablo, eso es en el capítulo 1. En el capítulo 2 ya Pablo se mete de lleno en las necesidades puntuales que había dentro de la iglesia local. Pablo le pide, por ejemplo, que hagan oraciones por todas las personas. Dice, hagan rogativa. Otra versión dice, hagan oraciones por todas las personas, no solamente por algunos. Parece que estos oraban por algunos, pero no, oraban por todos. Entonces Pablo le dice que hagan oraciones por todos los hombres. Y le dice, especialmente por aquellos que están en lugares de eminencia, en lugares de reconocimiento. Nosotros le llamamos cargos públicos a eso. Eso está en el capítulo 2. Pablo le habla y le dice, oren por todos los hombres, pero principalmente por aquellos que tienen posiciones de autoridad. Son los que más necesitan de Dios. Entonces Pablo les demanda que puedan orar por cada uno de ellos. En el capítulo 3, cuando uno se encuentra con el capítulo 3 de la primera carta a Timoteo, Pablo registra una serie de requisitos que todo ministro tiene que cumplir. Yo me imagino que usted, al igual que yo, lo habremos leído en más de una ocasión, ese capítulo 3 de la primera carta de Pablo a Timoteo.
Uno se pone a leer la lista de los requisitos y ya cuando llega por la mitad dice ya, renuncio a todo esto. Yo creo que a más de uno nos ha pasado eso. Vos te pones a mirar cuál es la lista de requisitos que yo tengo que cumplir. Y cuando vos te pones a mirar la lista de requisitos, uno ya renuncia ante tiempo, ya dice, ah, listo, me entrego para todo esto. Es una lista importante. Son requisitos fuertes para el ministerio. El apóstol Pablo arranca en el capítulo 3, ya lo vamos a ver igual. Él arranca diciendo: el que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el ministro sea. Y empieza a soltar una serie de requisitos para el ministro, y luego se mete con los diáconos y le pide requisitos a los diáconos. ¿Dónde está el sentido del capítulo 3 de Primera de Timoteo? En un solo lugar. Uno tiene que calificar, no solamente material o emocionalmente, sino también espiritualmente, para el trabajo que tiene que hacer. No es cualquier cosa servir al Señor. Por lo tanto, uno tiene que calificar. Si hay una palabra con la cual yo te voy a revestir todo lo que habla el capítulo 3 de 1 Timoteo, es con esta palabra: calificar. Necesitamos gente calificada para que haga lo que tiene que hacer. Alguien me va a decir: pero yo tengo el llamado, pastor. Sí, usted puede tener el llamado, pero para que el llamado tenga un correcto desarrollo, usted tiene que calificar para que su llamado no sea frustrado y que usted lo pueda cumplir de acuerdo a los parámetros de Dios sobre su vida. Por eso Pablo habla lo que habla en el capítulo 3. De todas maneras, nos vamos a meter en este video, o quizá en el próximo, nos vamos a meter con respecto a la primera carta a Timoteo en el capítulo 3, y vamos a ver cada uno de los requisitos. Y usted va a ver la cantidad de cosas que vamos a descubrir ahí. En el capítulo 4, el apóstol Pablo sigue hablando a Timoteo, y él hace diferencia y le marca la diferencia y le pide a Timoteo que se aleje de aquello, que tome distancia de aquello que se aleja de la fe, porque tienen el poder de inculcar todo lo malo una vez que se alejó. Timoteo tiene que entregarse por completo al trabajo del reino. Timoteo tiene que entregarse por completo a la fe, tiene que entregarse por completo a su llamado, a su propósito, al trabajo que tiene que hacer. Timoteo se tiene que transformar por completo en una persona útil para el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, en el capítulo 4, Pablo le dice: vos no podés congeniar, vos no podés juntarte con gente que de pronto ya se alejó de la fe y tener comunión. A ver, le vamos a predicar a todos, vamos a tratar de ganar a todos, llegaremos con el mensaje del reino a todos, pero no me haré amigo de todos y no voy a compartir tiempos fuertes con gente que no comparte mi misma fe. Le voy a predicar y lo voy a llevar a la fe, y si no lo quiere, pues nada tiene que hacer conmigo, porque uno tiene una fe que profesar. Y ese es el planteo que Pablo le hace a Timoteo en el capítulo 4. En el capítulo 5, Pablo da direcciones muy específicas con respecto a cómo tratar ciertos aspectos y ciertos escenarios de la iglesia local. Él le habla, por ejemplo, con respecto a los ancianos, él le habla con respecto a las mujeres, él le habla con respecto a las viudas. En el capítulo 5, Pablo se lo expresa con mucha practicidad y le dice a Timoteo: con relación a los ancianos, procede de esta manera; con relación a las mujeres jóvenes, procede de esta manera; con respecto a las viudas, procede de esta manera. Entonces él le da consejos que son muy prácticos. Yo a esto le llamo, el capítulo 5, direccionamiento acerca de cómo operar y cómo tratar a los distintos grupos de personas que hay en una iglesia local. Y en el capítulo 6, al final, la epístola concluye hablando de varios asuntos que se ve que a Pablo le habían quedado en el tintero, como decimos nosotros, o colgado. Y él menciona algunas cosas, por ejemplo, cómo proceder frente a una amonestación que se suelta sobre un siervo de Dios. ¿Cómo tengo que proceder cuando a un siervo, por ejemplo, le sueltan una palabra mal ubicada, o una condenación o una acusación? ¿Cómo tratar con respecto a esas cosas?
Pablo habla con respecto él le hace una advertencia fuerte con respecto a la codicia. Ahí es donde usted encuentra cosas como esta. El amor al dinero es la raíz de todas las males. El problema no es el dinero. Hoy tiene gente problema con el dinero. El problema no es el dinero, se lo digo de nuevo, el problema no es el dinero. El problema es el amor al dinero, que es totalmente diferente. Entonces Pablo hace mención cómo tratar las acusaciones con los ministros, cómo tratar el tema de la codicia, el tema del dinero, y al final del capítulo 6 él termina hablando de una manera muy puntual con respecto a la batalla por la verdad. En otras palabras, Pablo ya al terminar su carta le dice: yo te aliento a vos a que puedas batallar bien por la verdad. Necesitamos ministros que batallen bien por la verdad. Y así termina la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Esto es una pequeña reseña que yo quiero darte con respecto a la materia. De todas maneras, yo creo que ya te he dicho varias cosas con respecto a todo esto. Ahora, el apóstol Pablo se mete a hablarle de cuestiones muy puntuales en cuanto a materia de fe. Tome nota de esto, por favor. Yo necesito que usted pueda anotar, y ya nos metemos rápido en el capítulo número 1 de Primera Timoteo. Vamos a ver el capítulo 1 y vamos a ver el capítulo 2. Y luego para otra transmisión vamos a dejar el capítulo 3. Pues yo quiero ver por lo menos hoy con usted el capítulo 1 y el capítulo 2. Anote algunas cosas, por ejemplo, en la epístola, en la primera carta de Pablo a Timoteo, él menciona aspectos fuertes con respecto a la fe. En muchos lugares eso se llama doctrina. Yo le llamo nuestros principios de fe, las verdades de nuestra fe cristiana. Y Pablo le habla a Timoteo, y algunas de ellas son estas. Tome nota, por favor. Pablo dice cosas, por ejemplo, como esta: la elección soberana de los ministros le pertenece a Dios. Que usted y yo estemos en el ministerio es una elección soberana de Dios, no ni siquiera de mi pastor. Mi pastor entendió, mi pastor pudo discernir, mi pastor se dio cuenta que tenía un trabajo Dios conmigo, por eso me apartó para el ministerio, me impuso las manos y me ungió. Pero la elección soberana es de Dios. Eso está en el capítulo 6, verso 12. Él habla, por ejemplo, sobre la gracia salvadora de Dios. Este es otro de los grandes temas que Pablo toca en la primera carta a Timoteo. Número 1, las elecciones soberanas de Dios con respecto a las personas. Número 2, la gracia salvadora. Usted va a encontrar esto en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Yo se lo voy a decir enseguida, ya lo vamos a ver. La gracia salvadora de Dios sobre nuestra vida por medio de Jesucristo. Eso está en el capítulo 1, capítulo 2. Número 3, Pablo le habla a Timoteo con respecto a la persona de Cristo. Quien Cristo era para él, lo que Cristo significaba para él y la posición en Cristo que uno tiene. Pablo habla sobre la persona de Cristo, capítulo 3 y capítulo 6 de Primera de Timoteo. Capítulo 3 y capítulo 6. Número 4, el apóstol Pablo le habla sobre la segunda venida de Cristo, de que hay una promesa de que Él volverá por los suyos. Eso está en el capítulo 6, verso 14, verso 15. Él le habla sobre la ley, cuál es el lugar correcto de la ley. Hoy, porque uno está en la gracia, como que no le da valor a la ley. Si tenemos la ley en nuestras Biblias, es porque le tenemos que dar el lugar de valor que le corresponde, aunque usted y yo estemos en la gracia. Entonces el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice: hay un lugar correcto para la ley en relación a la gracia. Entonces él dice, capítulo 1 del 5 al 11, ¿cuál es la función apropiada de la ley? Es esta, ya lo vamos a ver en el capítulo 1. Luego Pablo le habla sobre los atributos de Dios, capítulo 1 y capítulo 6. Un Dios de misericordia, un Dios de gracia, un Dios de perdón. Él arranca el pasaje diciendo a Timoteo, verdadero hijo de la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre. Él habla de los atributos de Dios, que tienen que ver
puntualmente con cada uno de nosotros. Él le habla de la caída y por último, te lo menciono, la lista, te estoy nombrando la lista de temas que él habla. Y por último, en el capítulo 3, la característica de los líderes. ¿Cuáles son los requisitos que los líderes tienen que tener para poder traer a cumplimiento las cosas? Entonces, todos estos temas que usted se encuentra, todos estos temas tienen que ver particularmente con las cosas que uno se encuentra en la primera carta de Pablo a Timoteo. Yo a eso le llamo, yo uso una palabra, no significa que usted la tenga que usar. Yo uso una palabra. Esa palabra es encargos. Pablo le hace un encargo ministerial a Timoteo, para que Timoteo pueda direccionarse de acuerdo a los consejos que el apóstol Pablo le da con respecto al manejo del ministerio. Así que vamos a meternos de lleno en el capítulo número 1. Capítulo 1, primer capítulo de la primera carta a Timoteo. Este capítulo 1, del verso 1 hasta el verso 20, yo le llamo de esta manera, usted lo tiene en su libro, advertencias contra los falsos maestros. Uno tiene que chequear lo que se enseña, uno tiene que poder verificar la palabra. Pablo había estado mucho tiempo alejado de Éfeso, y cuando vuelve a tomar contacto con Éfeso se encuentra con que había maestros que estaban enseñando una falsa doctrina en la iglesia local. Entonces el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, y antes de hablarle a Timoteo, él se presenta a sí mismo. Vamos a meternos de lleno en el capítulo 1. Vos fíjate que en el capítulo 1, cuando Pablo arranca, él mismo declara esta palabra y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. En otras palabras, más criolla, más nuestra, él se carga al hombro la responsabilidad de lo que él le va a impartir a Timoteo. Entonces Pablo se llama a sí mismo apóstol. Hoy hay gente que no cree en los apóstoles, pero bueno, ya respetamos a cada uno lo que de pronto quiera creer, pero uno no puede negar la vigencia del ministerio apostólico en los diferentes estados y movimientos de la iglesia formada en el tiempo del Nuevo Testamento. Pablo se presenta a sí mismo y él dice: yo soy apóstol por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo. La palabra apóstol tiene que ver con el término enviado. Apóstol significa enviado. Entonces, él se carga la responsabilidad y le habla a Timoteo. La iglesia en Éfeso parece que se había cargado con algunos problemas, con alguna herejía bastante fuerte, a tal punto que Pablo le aconseja a Timoteo que él tiene que enfrentar a estos herejes y poder realmente establecer la verdadera palabra de Dios. Todo el capítulo 1 se desarrolla en torno a estas cosas. Falsos maestros había en Éfeso. Por eso vos ves los consejos del capítulo 1. Estos falsos maestros estaban motivados por intereses meramente propios. A estos falsos maestros de Timoteo capítulo 1 no les interesaba la iglesia local, no les interesaba a los hermanos, les interesaba su propio beneficio. Y es lo primero que Pablo aborda y le dice: vas a tener que enfrentar a estos falsos maestros. ¿Por qué? Porque ellos estaban motivados por intereses propios, personales, egoístas, y no por el interés de Cristo por su iglesia. Hoy uno lo ve en el capítulo 1 del 3 al 11, después vea capítulo 1 del 3 al 11. Hay muchos líderes en este tiempo y muchas autoridades hay hoy que demandan lealtad. Pero vos no le ves ni un gramo de Cristo en la vida de ellos. ¿Cómo puede alguien si vos te encontrás con alguien que de pronto demanda lealtad, demanda compromiso, pretende ejercer autoridad, pero vos no veas a Cristo en su vida, es muy probable que esa persona lo que esté manifestando son sus intereses personales y no a Cristo en su persona? Ese era el problema que la iglesia en Éfeso tenía. Por eso Pablo lo llama a Timoteo en el capítulo 1 y le dice: Timoteo, vas a tener que ponerte ahí firme y vas a tener que confrontar todas estas herejías. Alguien me va a preguntar, y yo se lo puse en el libro eso: uy, pastor, ¿cómo hacemos para reconocer una falsa enseñanza?
¿Cómo hacemos para reconocer un falso maestro? ¿Cómo nosotros nos podemos dar cuenta? ¿Qué tengo que ver para darme cuenta de cuando un ministro es un ministro falso o es un ministro verdadero? Que lo que me está enseñando en realidad no es la verdad. ¿Qué tengo que ver? Mire, 3 cosas yo le pongo en el libro con respecto a cómo reconocerlos. Primero, van a promover discordias, van a promover controversia en el medio de una congregación o en el medio de un escenario cristiano. La persona que no tiene la fe de Dios va a generar controversia. ¿Por qué razón? Porque están buscando el beneficio propio, no están buscando ayudar a la gente para guiarla al Señor. Clave número 1 para descubrir a los falsos maestros. Clave número 2, con frecuencia estas personas falsas son promovidos hacia beneficios propios. Los promueven con el fin de hacerse de un nombre para sí mismo. ¿Está bien? Y ahí es donde uno se da cuenta que no está llevando a la gente a la fe en Cristo Jesús. Está llevando gente tras sí. Usted se da cuenta que eso está mal. Y tercer clave, la tercer clave, lo que está enseñando no tiene respaldo de la Escritura. Usted tiene que tomar esta santa palabra de Dios. Y si lo que yo le voy a enseñar no tiene contenido escritural en este libro, no lo tome. Te lo digo de nuevo, si yo te voy a enseñar algo que no tiene fundamento escritural en este libro, usted no tiene la obligación de tomarlo. Ahora, si mi enseñanza es correcta, mi enseñanza estará fundamentada en este libro, que es propiamente la misma palabra de Dios soltada para nosotros. Entonces, ese era el problema que había en la iglesia en Éfeso. Yo puedo protegerme, y en el caso de una función ministerial, usted puede proteger a una congregación del engaño de los falsos maestros. ¿Y cómo lo hago? Enseñando la correcta escritura, manteniéndose firme en cuanto a los principios bíblicos, porque eso es lo que le va a dar valor a usted. El verso 5 del capítulo 1, el verso 5, muestra falsos maestros motivados por un espíritu de curiosidad, por un deseo. Capítulo 1, verso 5, vos ves gente que tenía un deseo de nombre propio, de posición propia, de lograr poder, de lograr autoridad y lograr prestigio a partir de un lugar en la congregación. Entonces, vos te lo encontrás ahí. Timoteo tenía que enfrentar estas situaciones. Argumentar sobre... Déjeme que le diga algo, yo se lo puse en el libro. Pero argumentar sobre cosas que no tienen fundamento o que no tienen base sólida no nos lleva a ningún lado. Pablo se lo dice a Timoteo en el versículo 6. Tened cuidado de andar peleándote o de andar discutiendo sobre cosas que no tienen fundamento, porque uno no va a llevar a ningún lado. Pablo lo aborda a Timoteo. Pablo le escribe directamente en contra de aquellos que estaban enredándose en especulaciones, en cosas que de pronto no tenían asidero bíblico, por lo menos bajo el nuevo pacto, en la gracia, y se tomaban de algunas cosas del Pentateuco, se tomaban de algunas cosas del tiempo de la ley, diciendo no estamos bajo gracia, estamos bajo ley. Entonces generaban una falsa doctrina a partir de ese lugar. Vos, por ejemplo, te vas a encontrar en el versículo 10 de 1 Timoteo, capítulo 1, verso 10. Él habla, por ejemplo, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para toda persona que se oponga a la sana doctrina. Cuando vos te encontrás con el término sodomita, sodomita es una palabra que viene de Sodoma. Los sodomitas eran los homosexuales. Entonces Pablo le dice, no tenga contemplación. Vamos a tratar de rescatar a la persona, pero no vamos a aplaudirle su pecado, vamos a rescatar a la persona. Los sodomitas se refieren a los homosexuales. Y había gente en la iglesia, allí en Éfeso, que parecía como ellos querían legitimar, como que querían encontrar un punto de apoyo para decir, bueno, no es tan grave. Y Pablo le dice, no, sí, en realidad esto es grave. Debemos tener mucho cuidado, mis hermanos,
mucho cuidado de condenar la práctica, no la persona. De verdad, se lo voy a decir de nuevo. El capítulo 1, verso 8, 9, 10, 11 de Primera de Timoteo nos recuerda esta extraordinaria verdad. Nosotros tenemos que condenar la situación, no a la persona. Entonces tenga mucho cuidado. Nosotros podemos condenar la práctica, como dice el verso 10, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos, los perjuriosos. Bueno, escuche, nosotros podemos condenar la práctica, pero no la persona. Recuérdelo, por favor. Usted lo va a encontrar allí en la Biblia. Luego sigue hablando. Pablo presenta su propio ministerio. A partir del verso 12 en adelante, luego de hablarle de cómo tiene que confrontar a los falsos profetas, a los falsos maestros, él le dice: toma mi ejemplo como mi propia persona. Usted lo ve esto en el verso 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo antes, y él hace un recuerdo de su situación, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas ahora fui recibido a misericordia, porque lo hice por incredulidad. Entonces, Pablo resume en el verso 12, 13, 14 y en el 15, Pablo resume el contenido del Evangelio de las Buenas Nuevas. Él dice: Jesús vino al mundo para salvar pecadores, y ningún pecador está excluido del plan divino sobre su persona. Vamos a condenar sus prácticas, pero no la persona. Pablo se llama a sí mismo el peor de las personas. Usted lo va a ver en el verso 15, ahí en adelante. Pablo se hace llamar el peor de las personas. Él dice: yo soy el más malo de todos, yo fui el peor de todos, y aún así todo, Dios tuvo misericordia con respecto a mi persona. Está bien, ¿verdad? Lo que me sigue lo que le digo. O fíjate la impronta que Pablo le pone en el capítulo 1 a Timoteo. Primero valida su paternidad, diciéndole: el verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz sobre tu vida. Él valida su paternidad sobre él. Luego le demanda: tener cuidado con los falsos profetas, los falsos maestros que enseñan herejía dentro de la congregación. Y luego le sigue hablando del 12 en adelante, y él valida su ministerio. Valida su ministerio. Es muy llamativo, mi hermano, es muy llamativo que en el versículo 20, si usted lo busca y tiene su Biblia por ahí, 1 Timoteo, capítulo 1, verso 19 y verso 20, dice: manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y mírese donde cierra el apóstol Pablo el primer capítulo. Manteniendo la fe, la buena conciencia, desechando a los que naufragaron. Por años nos enseñaron de que no podíamos echar gente a la iglesia. No sé si a usted alguna vez le pasó. Yo soy un defensor de que llega algún momento, por defender la buena fe, por defender nuestro testimonio, por defender la congregación, hay gente que no tendría que estar con nosotros. De verdad se lo digo, es mi opinión, y yo me hago cargo de mi opinión. Acá te dice: no podemos echar a nadie. En ningún lado de la Biblia dice eso. Yo me encuentro con un pasaje aquí en este capítulo donde habla del verso 20 y dice: desechando, verso 19, verso 20, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y menciona a dos personas. Yo te dije cuando arranqué que esto es un tema muy directivo que Pablo hace con Timoteo. Y en el verso 20 del capítulo 1 él dice: de los cuales son Himeneo y Alejandro. O sea, ¿quiénes eran estos Himeneo y Alejandro? Yo en el libro, al final de la página 4 en su libro, yo le puse a usted: enemigos de la fe. No quiera hacer alianzas con los enemigos. Enemigo de la fe, porque no se lo va a ganar. Más bien, sáqueselo de encima. ¿Para qué? Usted puede seguir su trabajo con Dios con toda libertad. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué
a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Probablemente Alejandro e Himeneo eran conocidos, y quizá uno haya sido colaborador del otro, muy probablemente. El problema, que el error que tenían este Alejandro y este Himeneo era que desviaba la fe de algunos y habían afectado a personas. Por lo tanto, el apóstol Pablo le suelta el peso de la acción. Hay ocasiones, mi hermano, donde no hay que orar, hay que actuar. Se lo digo de nuevo. Hay ocasiones donde no hay que orar, hay que actuar puntualmente. Y Pablo le demanda a Timoteo, frente a los falsos maestros, frente a su propio ejemplo como ministro, y frente a estos tipos, llamaba uno Alejandro y el otro Himeneo, que debilitaban a los hermanos enseñando falsa doctrina y eran enemigos de la fe. Él le dice directamente que actúe. Al cual yo los entregué a Satanás, termina diciendo, para que aprendan a no blasfemar. Usted fíjese que la acción de Pablo es sobre, de una manera muy puntual, es sobre la acción de Alejandro y de Himeneo, no sobre la persona, sobre la acción. Termina diciendo, para que aprendan a no blasfemar, y de esa manera se pueda rescatar su alma. Este es el contenido del capítulo número 1. Pablo sigue hablándole a Timoteo, y quiero que se meta conmigo en el capítulo 2. En el capítulo 2, usted en su Biblia va a encontrar que dice instrucciones sobre la oración. Pablo le habla puntualmente a Timoteo sobre aquellas cosas que él tiene que considerar con respecto a la oración. Los primeros 4 versículos del capítulo 2, Dios se muestra como el Dios todopoderoso, Dios se muestra como el Dios omnisciente, aquel que nos ha escogido para cambiar el mundo, aquel que nos ha elegido para poder afectar a otros para bien. Por esa razón es importante las oraciones. Las oraciones de las cuales Pablo le habla a Timoteo en el capítulo 2 no tienen que ver con uno, tienen que ver con los demás. Por eso vos te encontrás con textos como esto. Ante todo, exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. El verso 2 sigue hablando y dice, por los reyes, por los que están en eminencia. El versículo 3 dice, porque esto es bueno y es agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Me está siguiendo? Entonces, Pablo le da instrucciones con respecto a la oración. Pablo le da un mandato a Timoteo. Usted fíjese que Pablo no le pregunta a Timoteo si él tiene ganas de hacer las cosas. Pablo le da una orden a Timoteo. El mandato era orar, el mandato era interceder por los gobernantes en todo lugar, teniendo en cuenta que Dios tiene un trabajo que hacer con ellos. No solamente en la vida de los gobernantes, sino a través de los gobernantes en cada lugar. Entonces, esto es como cuando la vida de uno transcurre reposadamente hasta que en un momento se te acabó el reposo. Y ahí es donde uy, estoy bajo un problema, pastor, ¿y ahora qué hago? Y ahora te tenés que poner a interceder, y ahora te tenés que poner a buscar el rostro de Dios. El apóstol Pablo le escribe y le dice, hagan eso, hagan eso. Vos ves los textos del apóstol Pablo y ves los textos del apóstol Pedro en sus distintas cartas, y vos te das cuenta que ellos coinciden en algo. Dios desea que nadie se pierda, pero lo malo es malo. Entonces no estamos atacando a la persona, estamos atacando la práctica errónea de cada persona, pero por la persona oramos, intercedemos, clamamos delante del Padre para que se entregue al Señor. Usted mire la unidad entre el capítulo 1 y el capítulo 2. En el capítulo 1 le condena la práctica, pero en el capítulo 2 le dice, vamos a interceder por esto, por esto, por esto, por esto y por esto, con el objetivo de que se pueda limpiar la vida de cada uno, que se pueda llevar a la persona a un momento de poder asumir sus errores y poder corregir camino, palabra, pensamiento
o situaciones que se hayan vertido. Pablo se pone hasta él mismo como ejemplo. El verso 7 del capítulo 2 dice: por esto yo fui constituido predicador y apóstol. Él no le está preguntando nada a Timoteo, le dice: por estas razones yo fui constituido predicador y apóstol, digo en verdad en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando mano santa, sin ira ni contienda. Fíjese la demanda que le pone Pablo a Timoteo, te lo vuelvo a leer. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando mano santa, sin ira y sin contienda. Se pide oración. A partir del versículo 9 sigue hablando con respecto a las mujeres. Pablo le instruye con respecto a las mujeres. Por muchos años siempre ha habido problemas con el tema de ciertos aspectos de la vestimenta. Tener los que te dicen hay que vestirse de esta manera, tener otro que dice hay que vestirse de esta manera, tener otro que dice el varón tiene que usar corbata, y tener otro que dice no es necesario usar la corbata, tener aquel que te dice las mujeres tienen que ponerse pollera, y tener el otro que te dice no, la mujer puede usar pantalón. Y eso siempre ha generado un problema, y aún hasta la fecha en muchos lugares eso sigue generando un problema. Uno dice, ¿cuál era la situación de Pablo con las mujeres? Y yo voy a hacerte muy puntual y muy práctico. Al parecer había algunas mujeres en la comunidad. Dice así mismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y con modestia, no con peinados ostentosos, ni con oro, ni con perlas, ni con vestidos costosos, sino con buenas obras. Fíjese que en ningún lugar dice esto sí, esto no. Él aconseja y dice, yo aconsejo que las mujeres procedan de esta manera, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Luego él dice, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. ¿Cuál era el problema en Éfeso? El problema era que se hablaba todos juntos a la vez. Había todo un bullicio, una situación muy parecida a la que Pablo le habla a los corintios, y le dice el problema acá, que se habla, no se puede impartir, no se puede enseñar. Entonces tomaron esa decisión. Al parecer algunas mujeres cristianas en la iglesia en Éfeso buscaban ganarse o tener un aumento en cuanto al respeto por medio de su atavío. Parece que el problema venía por ahí. Entonces Pablo le dice, yo les voy a pedir a ustedes que se vistan con un atavío correcto. El problema no era lo que se ponían, el problema no era la clase de vestimenta, el problema era que querían ostentar con su vestimenta, querían lugares de privilegio, de preeminencia, primeros lugares, sobre todo si eran mujeres hermosas. Entonces Pablo dice, en la iglesia de Cristo necesito que se vistan de esta manera. Luego les dice ahí a las mujeres, ¿no? La mujer aprende en silencio, con toda sujeción. Le está dando una oportunidad extraordinaria. Muchos han interpretado ese pasaje como algo condenatorio en cuanto a la mujer, para que se calle la boca. Y en realidad el punto crucial que uno encuentra en el consejo de Pablo a las mujeres es les doy una oportunidad extraordinaria, les doy una oportunidad de formarse, les estoy dando la oportunidad de crecer, les estoy dando la oportunidad de madurar, les estoy dando la oportunidad de conocer el mensaje del reino de Dios y la vida en el reino. En ningún lado dice que las mujeres no podían servir, en ningún lado dice que las mujeres no tenían ministerio, ningún lado dice eso. Pablo reordena, y cápteme esto por favor, que es muy importante, porque siempre se usó el tema de las mujeres para establecer puntos condenatorios. Acá Pablo no condena nada.
le aconseja a la mujer cómo vestirse, cómo hablar, le aconseja guardar silencio en una actitud sumisa para poder crecer, formarse. Ese es el objetivo. La iglesia en Éfeso tenía un problema particular con los falsos maestros. Entonces, frente a la herejía que había, Pablo le dice a las mujeres: yo les aconsejo que guarden silencio en toda sujeción, porque es como que las mujeres se prendían en todo esto. Y se lo quiero remarcar esto, el problema de Pablo no prohibió a la mujer que ejerciera un ministerio, que serviera, que enseñara. Pablo no prohibió eso. Lo que Pablo estaba haciendo era limitar el avance hasta que las mujeres crecieran, hasta que su vida fuera formada, para que lo que hicieran fuera honroso. Ese es el contexto. Nunca lea un pasaje aislado, lo toma así, lo agarra a los pelos y lo aplica. Mire todo el entorno. Había un problema de falsos maestros ahí. Había un problema. Lo más seguro que esa prohibición haya sido temporal. Usted no se acuerde, no se olvide que Pablo toma a Timoteo y en más de una ocasión alaba la fe de la madre y de la abuela de Timoteo. No se olvide que a Timoteo lo conoce en Listra. Listra fue una de las tantas ciudades donde había muchas mujeres. La iglesia de Filipos, o donde uno ve en la carta a los filipenses, la iglesia de Filipos arrancó en la casa de una mujer. Eso está en Hechos capítulo 16. Arrancó en la casa de una mujer, que la mujer predicaba y ganaba a la gente, y ahí se armó la iglesia. Entonces, hoy necesitamos romper estructuras viejas que por años nos ataron para poder ser libres en la fe en el Señor. Y Pablo le dice a las mujeres: le estoy dando una extraordinaria oportunidad, les estoy dando la posibilidad de crecer y de madurar, de llevarlas a las mujeres al nivel de la madurez, del crecimiento. Ningún lado habla de imposibilidades. El problema era el avance de los falsos maestros que había en Éfeso. La palabra silencio, que usted lee en la Escritura, ahí en el versículo 11, la palabra silencio no es callarse, es mantener una actitud quieta y de compostura. Si no, pastor, la Biblia dice silencio, que se calle la boca. No dice eso. El texto, el término, la palabra silencio, cuando uno la traduce del griego al español, significa quietud, significa compostura, significa la manera correcta de presentarse. ¿Por qué? Porque había profundos problemas con los falsos profetas. En los versos 13 y verso 14, Pablo pone el ejemplo de Adán y de Eva, porque Adán fue formado primero y después fue formada Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en la transgresión, pero se salvará engendrando hijos. Fíjese que hasta la misma solución ya estaba en el Génesis con respecto a la mujer. La mujer iba a ser útil y iba a desarrollar su vida en una plena utilidad. Se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, en amor y en santificación. Y termina el capítulo 2 diciendo: con modestia. Con modestia. O sea, el problema, el asunto, era la quietud, la compostura, la modestia. Habían perdido la modestia, hablaban los gritos todas juntas. Por eso ahí Pablo responde lo que responde. Muy bien, mis amados, yo creo que ya le he dado una buena semblanza inicial sobre 1 Timoteo, capítulos 1 y capítulo 2. Nos vamos a encontrar en nuestra próxima transmisión con respecto al capítulo 3, al capítulo 4, y avanzaremos hasta el 5 y hasta el 6. ¿Está bien? Gracias por estar en esta primera ocasión con nosotros. Nos encontramos en nuestra próxima clase. Dios le bendiga.